Damos gracias a Dios en esta mañana por poder estar una vez más en su casa. Cuando vienen estos momentos así tan fuertes espiritualmente, puedo entender lo que David decía, ¿no? Que es un día mejor estar un día en tus atrios que ir fuera de ellos, ¿no? Cuando suceden estos momentos tan fuertes de alabanza y adoración, estamos agradecidos a nuestro Dios por su presencia en medio de nosotros. En esta mañana yo quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Usted sabe que a veces Dios nos habla y nos da instrucciones. Dios habla, ¿cuántos saben que Dios habla? Dios habla. Tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Eso es la palabra más segura de su palabra. Pero también Dios nos habla. Pone cosas en nuestro corazón, nos llama la atención, nos habla a través de una circunstancia. Dios nos habla, porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos conectarnos o contactarnos con Él. Y en estos días el Señor estuvo hablando y llamándome la atención. ¿Y en qué me llamaba la atención? Me llamó la atención en escuchar a la gente. Qué interesante. Me dijo, ponete a escuchar a lo que tenés alrededor tuyo. Qué interesante, ¿no? Y no tan solo dentro de la iglesia, porque todos somos aleluya, gloria a Dios, sino que cuando tuve que ir al súper a comprar algo, me puse a escuchar a la gente. Cuando fui quizás a otro lugar, tuve que escuchar el comentario de otros. Pero también me detuve a escuchar un poco a cada uno de nosotros. ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que habla la gente? ¿Cómo habla la gente? ¿De qué forma se expresa o nos expresamos? Por eso el mensaje que yo quiero hablarles en esta mañana es nuestra manera de hablar. Revela quiénes somos. Nuestra forma de hablar, sonreír a Dios le ama, amén, refleja lo que somos, amén, refleja. Mi forma de hablar, mi forma de mirar las cosas, refleja quién soy realmente. Usted sabe que allí, si usted me acompaña en el libro, ¿querés apagar acá si los chicos pueden poner, por favor? De la primera de la mano izquierda. Gracias, hermano. Amén. Poneme Mateo, por favor, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, del verso 69 al 75. Mateo capítulo 26 nos va a hablar sobre un pasaje que muchas veces conocemos, pero que a mí me llamó la atención lo que la palabra de Dios quería ministrar. ¿Lo tenemos? Mateo 26. Si no tomé más, 26, puede ser. ¿Qué versos? Espera, porque no quiero confundir. Sí, señor, del 69 al 75. Dice que Pedro estaba afuera sentado, fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, vos estabas. Está hablando del tiempo donde el Señor iba a ser crucificado, donde el Señor ya llegó a su tiempo. Recuerdan que Mateo junto con algunos se dispersan o quedan mirando la escena de afuera. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que vos decís, no es verdad lo que vos estás diciendo. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. O sea, dos personas, dos testigos, se acercan a Pedro y le dicen,
vos estabas con Jesús. Pedro no quería saber nada. Y él negaba que había estado con Jesús. Y en una segunda oportunidad, en el 72 nos dice, pero él negó otra vez como juramento: no conozco al hombre. Verso 73, un poco después, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué interesante. Tu manera, no podía zafar Pedro quería zafar de la situación, ¿sí? Pero dice la palabra que aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cuál era la forma de hablar de Pedro? Seguramente, quizás como la de muchos de nosotros. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, fue tan abrupto mi cambio, mi transformación, que yo me lo pasaba diciendo amén, amén, amén a todo, gloria a Dios, aleluya. Claro, y los chicos del trabajo no entendían nada que me había pasado, ¿no? Porque decían, bueno, hay que preparar este pedido, amén, amén, amén. Y los chicos se quedaban mirando, no estaba religioso de aquello, ¿no? Pero me había impactado tanto el lenguaje que los demás podían ver que algo había pasado en mi interior, algo había acontecido y había sucedido, que mi lenguaje ya no era el mismo que de antes. Acá están diciendo a Pedro: Pedro, piedra libre, te descubrimos, porque ciertamente, como dice acá, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué interesante. Cuando el Señor me manda a escuchar, comienzo a escuchar que hay una apatía, hay un desconcierto, hay una confusión tan grande en la gente. Hay desesperanza. Muchos ahora estamos en un año eleccionario y todos te ofrecen cosas buenas y la gente no sabemos para qué lado vamos a ir. ¿Sí o no? No pasa nada. Que esto aumenta, que el dólar se baja, que se escapa, que llegó a 560, cayó a 540, 550. En vaivén de una maca todo esto, ¿no? Que los alimentos, que la inflación. Y cuando vos escuchás a los demás, como me tocó escuchar a mí por orden del Señor, escucho que hay desesperanza. Escucho que la gente realmente necesita un mensaje diferente, un mensaje distinto. Pero también he notado que aún dentro de la iglesia, y a eso es lo que yo me quiero referir en esta mañana, sobre el que Jesús le ama, muchos de nosotros, hermanos, no estamos hablando un lenguaje de fe. Lenguaje de fe. La cultura, Jesús vino a cambiar la cultura, a sacar la cultura romana, a arrancarla y a quitarla y a colocar su cultura. Pero no tan solo vino a ejercer su cultura aquí en la tierra, sino que vino a enseñarnos un lenguaje nuevo, el lenguaje de la fe. Ese lenguaje de la fe que es la llave que nos permite abrir a un mundo que no es natural, a un mundo donde quizás muchos están viviendo decepción, desesperanza, pero la fe te transporta y te lleva a una esperanza. Que por más que estemos decepcionados, por más de que la inflación se escape, por más de todo, pero la fe nos coloca y nos pone en una posición de ser hombres y mujeres totalmente diferentes. ¿Cuánto lo creen? La fe. La fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es ahí donde se gravita o está la gran dificultad muchas veces,
que queremos desarrollar nuestra fe, pero que no está alimentada con la palabra de Dios. Es una fe natural. Mi esposa se sentó ahí tan cómoda cruzadita de pierna. Le tuvo fe a la silla, ¿sí o no? ¿Cuánto le tuvieron fe a la silla? Todos le tuvieron fe. ¿Alguien sabía que la silla estaba rota? ¿Sí o no? Nadie. Usted se sentó, que sea lo que Dios quiera, ¿sí o no? Actuó con su fe natural. Pero Dios quiere que nosotros podamos desarrollar una fe espiritual y que podamos a través de eso cambiar nuestro lenguaje. Un problema surgió en la iglesia de Éfeso. Yo quiero leerle porque ya que lo escribí. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos asombrosos. Si nos detenemos a escuchar, veremos la negatividad que existe en diferentes ámbitos. Cuánta gente está necesitada, decepcionada, bajoneada, depresiva. Dice, por la forma de hablar o de escuchar muchas veces a otros. ¿Sí o no? Cuando escuchamos a alguien que realmente tiene mala onda, parece que se nos pegaron, ¿sí o no? Alguien dijo, ¿sí o no? Viste que hoy no usan mala onda, sino que usan la palabra vibra. Una vibra. ¿Tenés buena vibra o tenés mala vibra? No sé qué significa eso. Sí. Y esos conceptos que nos trae el mundo y que a veces los adoptamos sin saber qué es lo que significa. Pero alguien dijo, mi oído no es un tacho de basura para contarnos todas las cosas negativas o adversas. Y lo negativo es como el bostezo. ¿Viste que cuando en una sala bosteza uno, se contagia empiezan a bostezar todos? ¿Sí o no? ¿Te pasó? Es contagioso. Así es cuando hay una persona negativa que nos habla, que compartimos, que tomamos unos mates, que tomamos un café. Pero la iglesia tiene un mensaje diferente, un mensaje distinto. Por esto debemos reaccionar y mirar, o bien tomar la decisión de cambiar nuestro lenguaje. Porque tu lenguaje va a determinar o a revelar quién sos. Así como lo hicieron con Pedro. La gente no va a tener revelación porque vos venís con un zapato, venís con corbata. No, por tu forma de hablar, por tu forma de actuar. Por eso tenemos que, hermanos, cambiar. Tener una actitud distinta y diferente, hacer una mirada interna. ¿Cómo es mi lenguaje? Yo no puedo olvidar cuando el Señor me dijo una vuelta, vos escuchás mucho a los demás, tenés que aprender a escucharte a vos mismo. Sí, aprendé a escucharte a vos mismo. Y es interesante cuando vos te escuchás a vos mismo. El tema es que no te contestes. ¿Sí? ¿Viste que hay mucha gente en estos momentos, en este tiempo, hablando sola? ¿Sí o no? ¿A cuánto le llama la atención? ¿A vos te pasa? Vos hablas solo. El tema es que no te contestes, hermano, porque ahí estamos en el horno. Pero es una realidad. Hay mucha gente que va balbuceando en la calle y va hablando sola. Miremos nuestro interior y miremos cómo hablamos. Escuchémonos cómo hablamos. Porque eso nos va a llevar a nosotros a que podamos reaccionar y tener cambios de actitud en lo que viene por delante. Porque vamos a necesitar, hermanos, amigos, queridos, vamos a necesitar un lenguaje diferente para transformar el corazón del hombre y de la mujer. Vamos a necesitar tener un lenguaje de fe más que nunca en este tiempo, porque van a venir imposibles a nuestras vidas y solamente podremos batallar con eso sosteniéndonos en la fe. Pablo le da instrucciones a una iglesia, y me gustó esto, aunque va a sonar fuertísimo,
Yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 29 y 30. Tan solo 2 versos. Voy a desarrollar el mensaje en esta mañana. Libro de Efesios, capítulo 4, versos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. Sabría que Jesús le ama. Amén. Amén. No se enoje. Pero mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30. Escuche esto, es fuerte. Y usted fíjese que va pegado a lo que Pablo le está diciendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y es aquí donde yo quiero comenzar a desarrollar en esta mañana rápidamente lo que el Señor puso en mi corazón. El primer punto que quiero que veamos es que ninguna palabra debe salir corrompida de vuestra boca. Ninguna palabra debe salir corrompida de nuestra boca. Más adelante, cuando usted baja unos versículos más adelante, usted va a encontrar algo realmente interesante y muy fuerte que el apóstol Pablo les dice en el verso 5. Dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¡Wow! Vino a hablar otra vez del pastor, Ya la semana que viene no me le dijo, sigue estando de vacaciones. Pero es una realidad espiritual. Dice el verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Entonces el primer punto que quiero que toquemos en esta mañana es que ninguna palabra corrompida salga de tu boca y salga de mi boca. Yo me siento con vos. Te ministro esto porque el Señor me lo ministró a mí primero. Si Dios me pegó primero a mí y me ministró esta palabra, es porque Él me ama, me ordena y me lleva a mejores pastos. Porque el buen padre al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Entonces, comencé a buscar el significado de la palabra corromper, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de corromper, lo primero que miramos, ¿a quiénes son? Lo primero que hablamos de corrupción, estamos viendo, no lo voy a decir porque me está grabando, pero algunos políticos, cuando hablamos de corrupción, desgraciadamente, estamos hablando de ellos. Pero mire lo que significa la palabra corrompida. Echar a perder. Escuche esto: echar a perder. Dañar o pudrir algo. Dañar o pudrir algo. Alterar y trastocar la forma de algo. Esto significa corrompida. El Señor dice que cuidado que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Cuando yo estoy hablando este consejo, digo: Señor, seguramente en tu palabra hay muchos que han hablado palabras corrompidas. Habrá muchos que habrán hablado palabras que habrán quizás tratado de traer al pueblo desesperanza, de traer al pueblo la ruina y la miseria por cómo se expresaron y por cómo hablaron.
Y es ahí donde el Señor me manda y me lleva, por favor, al libro de Deuteronomio, si yo mal no recuerdo, a ver si lo copié. Sí, libro de Números, por favor, capítulo 1, verso 17 al 33. Libro de Números, capítulo 1, verso 17 y 33. La historia usted la conoce. La historia sobre los 12 espías. Lo que me llama mucho la atención es que los espías eran príncipes, no eran cualquier cosa. No fueron escogidos al azar, sino que marcaba que su postura era una postura de príncipe. Dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Y como Jehová lo había mandado de Moisés, los contó. ¿Estoy bien? ¿Está bien? ¿Te dije bien? Número 17, 33. Está bien, perfecto. Números, capítulo 1. Como Jehová le había mandado a Moisés, les contó en el desierto del Sinaí. Verso 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familiares, según la casa de sus padres, confunde la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Verso 21, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Seguimos avanzando. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Verso 24, avanzamos. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a las cuentas de los nombres de 20 años arriba, todos los que podrían salir a la guerra. Esto me está hablando de que estaban alistándose para ir a la guerra, para tomar, para poseer. ¿Sí? Estaba preparando cada una de las tribus. Verso 25. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Avanzamos. De los hijos de Judá, por descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá, que son la tribu de la alabanza. ¿Cuántos saben que la tribu de Judá es la tribu de la alabanza? ¿Amén? ¿Cuántos hijos de la tribu de Judá hay acá? ¿Amén? ¿Amén? Usted sabe que cuando en el libro de Jueces el Señor le dio la instrucción y le dijo: no va a entrar cualquier tribu a poseer la tierra. Los primeros que van a ir a poseer la tierra van a ser la tribu de Judá. Los que adoran, los que exaltan, los que glorifican, los que levantan el nombre del Señor bien en alto. 28 dice: de los hijos de Isaacar, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Usted sabe quiénes eran los hijos de Isaacar, ¿no? Los hijos de Isaacar eran hijos entendidos en los tiempos. Dios está buscando hijos entendidos en los tiempos espirituales. Decida que tenés a tu lado: no te puedes sorprender estos tiempos. ¿Se acuerda la palabra del domingo pasado? Despiértate, despiértate, despierta, tú que duermes. Amén. Sonó el reloj, si sonó el despertador, hermanos, si tenemos que ciertamente. Verso 30, seguimos. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir salían a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. Ya estamos terminando. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y terminamos diciendo: los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle que estaban alistados y preparados para ir a tomar la tierra que el Señor les había prometido.
Pero el Señor va a apartar solamente a 12 que van a ser aquellos que van a reconocer la tierra. Cuando ellos vienen, dicen que fueron por el valle de Escol, y Escol significa racimo de uva. Diga conmigo, racimo de uva. Escol, el valle de Escol significa racimo de uva. Usted sabe que con la uva se hacía el vino y el vino simboliza el gozo, la alegría. O sea que ellos no fueron a cualquier tierra, sino que fueron a ver, hermanos, esa tierra donde vivía leche y miel. Fueron al valle de Escol, donde había muchos sarmientos, muchas uvas, y se introdujeron ahí. Usted conoce la historia. Me impresiona porque cuando ellos vuelven, 10 de ellos vienen con un lenguaje totalmente disparo. Vienen con un lenguaje de derrota, vienen con un lenguaje de fracaso, vienen con un lenguaje de que yo no puedo, no voy a alcanzar, no lo voy a hacer. Ellos vuelven cargados allí con sarmientos y cargados viendo con testimonio de la fruta que ellos traían, pero decían, nosotros nos vemos como langostas. Fíjense ustedes el lenguaje que soltaron, el lenguaje que dijeron, ellos comenzaron a verse como langostas. Pero Dios tenía marcado 2 hombres que describe la palabra que tenían un espíritu diferente. Yo quiero ministrar en esta mañana a aquellos que tienen un espíritu diferente. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga un espíritu diferente? Despacho que me despegue el rojo. ¿Habrá alguien en esta mañana con un espíritu diferente? Amén. ¿O somos de aquellos que venimos con un lenguaje de derrota, de dolor, de aflicción? El lenguaje que no se encuentra en la fe, donde no vamos a poder, no vamos a alcanzar, no vamos a lograr, no vamos a llegar. Nos vemos ante las circunstancias como langostas. Nos vemos como que ellos son mayores que nosotros. Y tu forma de hablar va a determinar quién sos. Y hay alguien que tiene que escuchar tu verdadero lenguaje. Hay alguien espiritualmente que tiene que escuchar el lenguaje de la iglesia del Dios viviente. Porque mientras que nuestro lenguaje sea un lenguaje sin fe, sea un lenguaje como la de estos espías, que no podremos, no alcanzaremos, no llegaremos, no sirvo para nada, pobrecito de mí, El diablo tiene que escuchar que tenemos un lenguaje diferente. El enemigo tiene que escuchar que tu voz es una voz como la de Pedro, que le dijeron, notamos, algo nos llamaba la atención, porque escuchábamos que hablas como Jesús, o estás medio de ellos. El diablo tiene que escuchar lo que le dijeron Caleb y Josué. Le dijeron, sí señores, en la tierra están los cananeos, los ceneseos, hay un pueblo fuerte de gigantes. Pero Caleb y Josué dijeron, pero nosotros los vamos a comer como pan, aleluya. El lenguaje de la fe no niega la realidad, sino que se interpone y nos lleva a un nuevo nivel de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo les escribe, dice, si no andes bien con acciones de gracias. Les está diciendo, no haya palabras deshonestas. Cuidado cómo es tu lenguaje, iglesia. Cuidado cómo es mi lenguaje. De acá adentro, santo, 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 la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salimos, nuestro lenguaje debe ser idéntico al lenguaje que tenemos en la casa del Señor. Guardamos nuestro lenguaje con temor y reverencia,
de ofender al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, como consecuencia de eso, Efesios capítulo 4, verso 30, nos dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Punto 2. No contristéis al Espíritu de Dios. Y mirá cómo podemos contristar nosotros al Espíritu de Dios. Porque en el contexto nos dice y nos habla, ¿sí?, que no tenemos que hablar palabras corrompidas, porque si hablamos palabras adversas y negativas, palabras que realmente ofenden, lo que inmediatamente vamos a hacer es contristar al Espíritu Santo. Es fuerte esto. Es una realidad que en nuestras vidas podemos llegar a desarrollar o a determinar. Dice que el significado de contristar es afligir, entristecer. Nuestra forma de hablar no tan solo afecta a otros, sino que también afecta al Espíritu Santo. En paternidad estuvimos viendo el viernes sobre la revelación de ser hijos de Dios. Qué interesante. Porque a veces pensamos que solamente por levantar la mano somos hijos de Dios, por venir a la iglesia somos hijos de Dios. Pero debe existir en nosotros la revelación de lo que significa ser un hijo de Dios. La revelación de lo que significa Dios Padre para nosotros. Lo que significa que Dios es mi Padre. Y si es mi Padre, yo recibo herencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no puedo recibir herencia si todavía me encuentro como un niño espiritual. Habíamos visto, y me pareció interesante, que desde los 12 años a los 30 años hay un periodo de silencio en la vida de Jesús. De los 12 a los 30. A los 30 ya estaba estipulado que una persona a los 30 años ya había alcanzado madurez espiritual y madurez en los negocios. Los padres podían darle la empresa a los hijos para que pudieran desarrollarla porque ya se encontraban en la madurez justa y exacta. ¿Por qué te digo esto? Porque los años en el Evangelio no hacen de que vos seas maduro o que yo sea maduro espiritualmente. Si yo contristo al Espíritu Santo de Dios, lo estoy empequeñeciendo. Mi forma de actuar no es una forma de actuar de un Jairos espiritual, que es una persona que ha alcanzado madurez. Cuando yo contrito al Espíritu Santo con mi lenguaje, porque cuando vemos la vida de Jesús, nosotros no vamos a encontrar un pasaje donde Jesús dude de su Padre. No vamos a encontrar un pasaje donde el Señor se ponga a pensar si tiene que decir al paralítico levántate. No vamos a encontrar a un pasaje que le diga a Lázaro, y Lázaro, si Dios quiere, me parece, si llego a tiempo, fueron 4 días, viene ya para cómo vienen y me... No, Jesús habló un lenguaje de fe. Y no le estoy diciendo que usted sea una persona irracional, porque a veces se cometen estos líos espirituales. Nos tiramos a la pileta por la fe y resulta que no tiene agua. Sino que te estoy hablando de tu lenguaje y mi lenguaje esté alimentado por la palabra de Dios. Amén. Sigo pensando. Dice que Jesús no tan solo tenía la cultura diferente, sino que su lenguaje era diferente. Un lenguaje de esperanza, en medio de la desesperanza, un lenguaje de fe. Si no hablamos un lenguaje de fe, trae como consecuencia contristar al Espíritu Santo. Nos aleja de Él. Me pareció interesante escribir esto rapidito porque
ahí va, se le va la mano, pero mirá, dice que nos aleja de él y comenzamos a ignorarlo. Se va empequeñeciendo el Espíritu Santo, se va contristando a través de mi lenguaje. Lo voy ofendiendo. Porque él anhela y desea que yo hable palabras de verdad, que yo hable palabras correctas, que yo hable palabras que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Pero cuando comienzo a hablar palabras que no honran, el Espíritu se contrita, comienzo a ofenderlo. Y él comienza, hermanos, a enriquecerse en mi interior. Por eso muchas veces vemos hombres y mujeres que vamos para adelante, vamos a comernos el mundo y a la otra semana están planchados. Nos pasa. Tenemos que guardar nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje va a determinar quién somos en el Señor. Y no te hablo de malas palabras, no te hablo de palabras obscenas tan solo, que eso hay que cuidarse, por supuesto. Te hablo a veces cómo le hablamos al prójimo, cómo me expreso yo hacia el otro. Hay algunos que me matan porque dicen, yo soy muy frontal. Soy frontal. Y lo que tengo que decir, te lo digo en la cara. Mejor no me lo digas. ¿Me conoce alguien que es frontal? No. Bueno, mandar el versículo. A veces, por ser tan frontal, lastimamos al prójimo. ¿Sí o no? Lastimamos, golpeamos. Y tenemos que entender que el otro tiene el Espíritu Santo como lo tengo yo si somos en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo comienzo a tener un lenguaje corrompido, comienzo a correrme. El Espíritu Santo se contrita y comienza de a poquito. La llama que estaba encendida, el fuego que estaba encendido, comienza a disiparse, a apagarse. Comienzo a tener un lenguaje distinto. Antes alababa a Dios y ahora alabo, no sé. Hermanos, comienzo a dejarme de a poco. Comienzo a apagarme. Comienzo a frenarme. Ninguna palabra salga corrompida de vuestra boca, sino aquellas que puedan tener acciones de gracia. Fuimos sellados, dice, para su redención. Acerquémonos con pasión, con anhelo. Volvamos al encuentro con Él. Que de nuestra boca salgan alabanzas. Que de nuestra boca salga gratitud. Que de nuestra boca salga adoración. No tan solo cuando estamos en la iglesia. Yo no sé cuántos tienen el fenómeno que van por la calle y van cantando canciones al Señor. ¿Hay alguien que pasa eso? Yo digo, Señor, pará con la maquinita porque voy a volverme loco. Parece que tuviera YouTube acá en la cabeza. Y canto alabanza, ¿no? Y Marcela me habla y le manda una alabanza. Me dice otra cosa y me manda alabanza. Para todo una alabanza, ¿no? Pero estamos llamados así, a honrar el nombre del Señor. A que de nuestra boca salga palabra. A que de nuestra boca podamos, hermanos, yo recuerdo al viejo Juan Henry, ¿te acordás? El viejo Juan Henry tenía casi 80 y pico de años. Y él te recibía en la iglesia y cada vez que te recibía te entregaba un versículo bíblico. Un versículo bíblico para cada uno, él siempre, y no era que lo miraba, lo tenía grabado en su, ¿sí o no? Aquellos que se acuerdan de esa época, lo tenía grabado en su corazón, en su interior, y cuando ibas pasando, te tiraba versos a uno al otro, y nos decimos, ¿qué te dijo vos? ¿Qué te dijo? ¡Qué hermoso! Que ninguna palabra salga corrompida de nuestra boca,
sino de aquella que podamos dar gracia. Y tercero, en el libro de Lucas capítulo 6, verso 45, nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Repito, Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla. Punto 3. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay cosas buenas? ¿Hay cosas malas? Porque de la abundancia del corazón habla. De aquello que abunda en mi vida es lo que yo voy a hablar. Si vos vas a una persona que le gusta el fútbol, ¿de qué va a hablar? Si hay una persona que le gusta de tejer, ¿qué le va a gustar? ¿Qué va a hablar? ¿Sí o no? Porque es la abundancia. ¿Los abogados de qué hablan? De los problemas de las manos. ¿Cómo se va a reflexionar? ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón, David, ¿de qué hablas cuando se pregunta? Mirá, a mí me tocó está bien, tiene más mucho que el otro, fíjate, ¿cómo le podés encontrar? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando allí atendiendo dos empresas, los números me llovían, pim, pum, pam, y hablaba de los números, y a la noche hasta pensaba en los números, y pensaba que al otro día iban a venir a comprar materiales, y la lista de materiales. Era mi vida. Ahora de la abundancia de lo que hay es lo que nosotros vamos a hablar. En esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué es el tesoro que hay en tu corazón? Yo me animo a decirte algo que el Señor me dejó a mí. ¿Cómo es tu forma de hablar? Porque tu forma de hablar va a terminar quién sos. Si tenés un lenguaje corrompido, se va a manifestar. Y vamos a conquistar al Espíritu Santo. Pero si en nuestro corazón hay un buen tesoro, vamos a hablar cosas que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y esta sociedad necesita hombres y mujeres de buen corazón, que tengan un buen tesoro. Yo no sé cuál es tu mejor tesoro. No lo sé. Quizás para tu buen tesoro es que pudiste cambiar el auto ese que siempre quisiste y no pudiste y hoy lo tenés. Ese quizás sea tu buen tesoro. ¿Está mal o no está mal? Quizás nuestros nietos sean nuestro buen tesoro. Y no está mal. El tema es que no ocupen el primer lugar, sino que el primer lugar lo ocupe el Señor. Pero en nuestro corazón, el mejor tesoro que tenemos, yo siempre le digo a mi esposa, mami, no hay mucha fortuna, no hay mucha riqueza, Dios ha sido bueno y nos ha permitido tener algo, pero no tenemos más nada que eso. Pero sí tenemos algo de gran valor, que es nuestra alma, que es a Jesús en nuestro interior, que es a Jesús en nuestro corazón. Es lo más valioso que podemos tener. Y es la herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vengan atrás. ¿Qué tesoro hay en tu corazón? Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que des lugar a la palabra. Examina tu corazón. Examínalo.
No me mires a mí, yo no te puedo ayudar. Solito, mi alma, dijo el otro, voy al Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, salva lo bueno. Y si esta mañana pudiste reaccionar y ver que quizás, bueno, me doy cuenta que mi corazón no está bien. Me doy cuenta que están palabras vidas de mi boca. Me doy cuenta que esto me ha llevado a mí a apartarme y a alejarme y a que el Espíritu Santo se haya conquistado, se haya achicado en mi vida. Yo ya no tengo el anhelo, el deseo, las ganas de adorarme. Perdí esas ganas. Perdí ese deseo de estar en su presencia. Bueno, hoy es una buena oportunidad para que vuelvas a Él. Es una buena oportunidad para que te acerques nuevamente al Señor. Dice la palabra de Dios que si tenemos pecados y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. El Señor abre sus brazos en esta mañana a todo aquel que quizás el fuego de Dios se ha ido apagando de a poco, porque palabras corrompidas salieron de su boca. Pero hoy podemos volver a ti, Señor. Hoy, Señor, mi lenguaje puede ser cambiado. Yo te ruego, Dios mío y Señor mío, en esta mañana, que me ayudes a hablar un lenguaje de fe. Hablar un lenguaje, Señor, que quizás lo he perdido. Porque cuando me convertí, Señor, mi fe era tan grande que creía todo lo que vos me decías. Pero fui creciendo, Señor. Y ahora analizo cada milagro. Analizo lo que tú puedes hacer. Señor, yo te pido en esta mañana perdón. Porque yo necesito una vez más volver a ti. Y que mi lenguaje, Señor, sea tu lenguaje, un lenguaje de fe. Recibe en esta mañana. Ven a los brazos de Jesús nuevamente. Habla con Jesús. Arregla las cuentas con Jesús. Pero salir de este lugar lleno de la fe, lleno del poder de lo alto. Recibe. Digámosle al Señor.